A todos los que hacen parte de este canal, que están viendo este video de parte de nuestro ministerio. Mi nombre es Julio Simón López, sirviendo al Señor por más de 30 años y pues de verdad muy agradecido de tener este espacio también para compartir, porque Dios ha puesto en mi corazón después de ese último video que publiqué. Dios me entregó un sueño, lo compartí con ustedes, de alguna manera se viralizó y creo que pues Dios va a dar el resultado de acuerdo a nuestra obediencia. Orando al Señor, decía, bueno Dios, creo que ese sueño va en una dirección, es que tú vas a libertar Colombia, es que tú vas a trabajar en nuestra nación. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros, los creyentes, los ministros también, líderes, pastores de cualquier ministerio en Colombia? Quiero enfocarme en eso, aunque yo creo que obviamente la palabra de Dios tiene aplicación a nivel pues general en todo el mundo, pero quiero enfocarme en Colombia, en el avivamiento, en lo que Dios quiere hacer en Colombia. Bueno, precisamente porque Dios me puso hace muchos años a orar por un avivamiento, hace 27 años aproximadamente, después de que entendí lo que era el avivamiento, empecé a estudiar, a leer, a investigar todo lo que me fue posible sobre el tema y pues me di cuenta de algo, y es que la mayoría de personas tenemos un mal concepto de avivamiento. Por lo general se piensa que avivamiento eh, tiene que ver con caídas, temblores, experiencias sobrenaturales, místicas, y bueno, eso pudiera ser un efecto del avivamiento, pero eso no es el avivamiento. Realmente cuando pensamos en el avivamiento, y bueno, creo que lo planteo yo aquí en mi libro, Es tiempo de avivamiento, que pues lo acabo recién de publicar hace tal vez un mes, mes y medio. Algo que me puse a buscar, porque así como hay los que sueñan con el avivamiento en estos términos de manifestaciones poderosas que llaman la atención, que atraen multitudes, también tenemos los escépticos, personas que se niegan a creer que en la Biblia exista el término avivamiento, que exista algo similar al avivamiento. Pero pues la Biblia nos dice de una forma muy simple que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Eso ya nos da una pauta, y es que la diferencia entre algo que tiene avivamiento es algo que está vivo, avivamiento igual vida, vida, y algo que está muerto. Así que la misma escritura nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Observe que en ese texto de la escritura no se está pidiendo a la iglesia que viva, está pidiéndose a la iglesia que se despierte, es decir, ya tiene vida, pero está adormecida, y por eso se le dice: y levántate de los muertos. Es decir, que el verdadero problema es que esa iglesia se adormeció en medio de un campo de muertos. Y creo que es muy fácil explicarlo cuando usted entiende la dinámica de la guerra, cuando habían esas guerras pues profundas en medio del bosque, del campo, de los valles, y había una gran matazón y era una lucha y una lucha y una lucha. Llega un momento en que los soldados pues se rinden porque ya el cuerpo no les da más y caen al suelo y pueden adormecerse. Ahora, esa imagen que la Biblia nos está entregando es bien interesante, porque de alguna manera está yendo hacia un punto, y es que después de una gran batalla, pues llega un momento de cansancio, llega un momento en que la persona que está en esa guerra cae al suelo, se adormece en medio de los muertos.
Es lo que ha pasado con la iglesia después de tanta persecución, de tantas batallas. De alguna manera la iglesia ha estado adormecida. Así que la palabra de Dios dice, despiértate, tú que duermes, y levántate. Y entonces después del despertar es darme cuenta que estoy en medio de un poco de muertos, darme cuenta cuál es la condición a mi alrededor y empiezo a observar esa condición a mi alrededor. Despiértate, levántate de entre los muertos. Empiezo a observar que mucha gente que cree decir o que dice estar viva y no lo está, de alguna manera nos encontramos en medio de un sistema muerto, de un sistema de iglesia muerto, de un sistema político muerto, de un sistema económico muerto, de un sistema social, educativo muerto, que realmente está tendiendo a alejar a las personas de su relación con Dios. Y entonces dice, y levántate de los muertos, siguiente, y te alumbrará Cristo. Es decir, que la persona no está muerta, está viva. Así que el avivamiento es para los que ya han nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, pues lo básico es que tiene que nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Y es lo único que puede hacer es aceptar la obra de Cristo en su lugar. Aceptar que está muerto, aceptar que está separado de Dios, de su relación con Dios y que necesita volver a unirse, pero que no lo puede hacer en sus fuerzas, sino que requiere aceptar lo que Cristo hizo en su lugar. Cuando acepte lo que Cristo hizo en su lugar, va a pasar de muerte a vida. Cuando pase a vida, ya tiene avivamiento. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Cristo dentro de él. Así que si habláramos de qué es realmente un avivamiento, el avivamiento es Cristo en nosotros, pero manifestándose a través de nosotros. Es decir, Cristo viviendo la vida a través de los creyentes. Cristo viviendo su vida a través de los creyentes. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos dice algo bien importante. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Observe que Jesús no está diciendo que Él fue alguien solo que resucitó. Sí, Él es el resucitado, pero es más que el resucitado. Él es la resurrección. Él es la vida. Así que no, Él no nos dio la vida, sino nos dio su vida. Así que la verdadera vida que fluye dentro del creyente y que debe fluir y debe manifestarse en la iglesia de Cristo, pues es la vida de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que si queremos entender el avivamiento, creo que lo primero que necesitamos entender es que uno, el que no ha nacido de nuevo necesita nacer de nuevo. Dos, el que ha nacido de nuevo debe permanecer en Cristo de forma correcta, porque en esencia el avivamiento sería así la vida de Cristo manifestándose a través del pueblo de Dios. La iglesia, los creyentes deben mostrar esa vida que tienen dentro de ellos, que es la vida de Jesús. Y no me refiero solo que muestren el poder de Jesús. Esa es una parte, porque la Biblia dice llevando nosotros el vituperio de Cristo, ¿cierto? Llevando nosotros el mensaje de Cristo, anunciando las virtudes de Cristo. Así que se manifiesta el poder a través de la iglesia, pero se tiene que manifestar también el carácter de Cristo y las palabras de Cristo. Así que hay un complemento en el que la iglesia realmente avivada, y me refiero a de manera personal, pensemos en cada uno de nosotros. Si yo soy realmente una persona avivada, soy una persona que estoy mostrando a Cristo en hechos, mostrando a Cristo en palabras y mostrando a Cristo en poder. Ese es el verdadero avivamiento. Siguiendo con este concepto de lo que es el avivamiento, entonces algo que necesitamos entender es por qué no ha habido avivamiento en Colombia. ¿Cuál es el problema por el cual en Colombia, aunque hay un mover de Dios muy especial, no ha habido avivamiento? Creo que en parte es porque no hemos diferenciado entre carisma y carácter. Tenemos muchos ministros y creyentes,
con mucho carisma. Se mueven como la iglesia de Corintio en dones, en ministerios, en discernimiento, en palabra de ciencia, en palabra de sabiduría, en sanidades, etcétera. Y eso está muy bien, y es muy bueno, es muy beneficioso. Mucha gente está agradecida porque ha recibido un milagro de Dios, porque ha recibido una sanidad de Dios, porque ha recibido consejo de Dios. Eso es perfecto. Pero si nos damos cuenta, eso es solo el efecto de algo que tendría que ser mucho mejor. Y estamos hablando del carácter, de la santidad de la iglesia. Porque el verdadero avivamiento parte de la santificación de la iglesia. Nosotros vemos los diferentes avivamientos en la Biblia en el tiempo de Josías. Fue una santificación, tenían que romper sus ídolos, tenían que purificarse de sus pecados, tenían que reconocer que en la escritura se les exhortaba a cumplir con ciertas cosas, y lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia tiene que estar mostrando el avivamiento con su obediencia, pero una obediencia centrada en la palabra de Dios. Y tenemos ahí un lío mayor, es que muchas personas desconocen la palabra de Dios, creyentes de 20 y 30 años que nunca han leído su Biblia completa, que no la han leído en orden, que no la han leído sin la intención de entenderla, sino solo leyéndola y dejando que la palabra de Dios cumpla esa función purificadora, sino que han leído con la intención de enseñar a otros. Y entonces esa ambición de querer enseñar a otros hace que yo no reciba para mí mismo. Entonces sucede lo que la escritura misma dice, que de alguna manera lo que termino haciendo es ganando el mundo, pero perdiendo mi alma, porque no estoy alimentando mi alma, no estoy interiorizando, no estoy teniendo una verdadera comunión con Dios que se muestre en público. Estoy queriendo tener una vida pública para aparentar algo que no tengo en la intimidad con Dios. Eso está afectando realmente a la iglesia del Señor. Y hablo aquí en Colombia por lo que conozco, por lo que entiendo, por haber trabajado con tantos pastores en todo el país. Tenemos entonces que meditar un poquito en este aspecto del avivamiento, porque Dios quiere llevar a Colombia a un avivamiento, pero lo primero que necesitamos es orientarnos respecto a cómo estamos delante de Dios, cómo está la iglesia, cuál es esa visión de la iglesia, cuál es ese panorama. Si yo despierto y empiezo a mirar y digo, venga, ¿estoy rodeado de muertos o estoy rodeado de vivos? Hay más muertos que vivos. Entonces eso es como un campo de batalla donde ya terminó la batalla. Y realmente es lo que Dios quiere, que nosotros nos despertemos, nos levantemos y Él nos va a alumbrar, nos va a permitir ver lo que necesitamos ver para podernos mover en medio de un mundo en tinieblas. Y cuando nos movamos bajo la luz de Dios, pues vamos a poder avanzar. Y lo que se asume, hablando en términos de la guerra, de una guerra que terminó, es que los vivos se van a dedicar a recoger el botín. Y creo que es lo que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo, a recoger el botín. ¿Cuál es el botín? Jesús lo dijo, mire, los campos están blancos, están listos para la cosecha, hay que recogerlos. Mire que la tarea ya no era sembrar, ya no era el tiempo de sembrar. Hay un tiempo para sembrar, pero eso ya se hizo. La iglesia primitiva, nuestros ancianos que sembraron el evangelio, que enviaron misioneros, que llenaron el mundo de iglesias, de congregaciones, ¿cierto? Pero es el tiempo para recoger, pero para poder recoger necesitamos estar avivados, estar despiertos, estar lúcidos. Y con esa lucidez, pues vamos a poder servirle al Señor. Así que ese es el llamado que Dios está dando a Colombia. Y pues de alguna manera, bueno, yo estoy tomándome la libertad de hacer esto, porque Dios nos llamó con mi esposa a procurar, ¿no? A provocar un avivamiento en Colombia. Y yo creo que podemos hacerlo si creamos todo un movimiento donde haya entendimiento de las escrituras, donde entendamos realmente qué es lo que puede estar pasando
y qué es lo que tiene que pasar y cómo debemos nosotros involucrarnos, qué es lo que debemos hacer para que las cosas cambien y para que las cosas funcionen. Pensemos en eso un momento. Hay un texto de la Escritura y quiero simplemente citarlo y dejar ese pensamiento en cada una de las personas que ven este video, porque creo que ese pensamiento va a ayudar muchísimo a aclarar cuál es la problemática de fondo, ¿no?, que tenemos hoy. Y si nosotros entendemos esa problemática, también vamos a entender la salida y vamos a entender la solución. Así que vamos a mirar eso un momento. Hay un texto que se cita muchísimo en las iglesias, se cita muchísimo en los posts de internet, bueno, y es Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, para aquellos que son escépticos respecto al tema de avivamiento, bueno, el solo Salmo 119 nombra el término avivar más de 16 veces en relación con la Escritura, en relación con la palabra. Pero el término avivar existe desde el mismo momento de la creación, cuando Dios dio vida, dijo Dios y hágase la luz. Y dice la Escritura que ¿qué es esa luz? Dice, y la luz era la vida de los hombres. Así que el avivamiento es vida en el creyente, vida de Dios manifestándose para las personas que la necesitan, que tienen que vivirla. Así que Cristo aquí nos está planteando algo, es que Él quiere darnos vida, y nos está hablando de dos tipos de vida. Una tiene que ver con la vida eterna, pero la siguiente es y vida en abundancia. El término aquí no es lleno de plata y casas y carros y becas. Se refiere a una vida plena, es decir, que las personas vivan una vida cristiana a plenitud por causa de que tienen la vida de Dios, han nacido de nuevo, son creyentes, deben vivir plenamente, agradecidos, contentos, viviendo bien, tener buenas relaciones con otros, vivir como una iglesia no que se siente perseguida todo el tiempo, sino una iglesia que vive en esa plenitud, en ese deleite de Dios. Ahora, eso sería avivamiento. Avivamiento no solo es personas naciendo de nuevo, sino creyentes viviendo como deben vivir, como Dios espera que vivan, como verdaderos hijos de Dios. Pero, ¿cuál es el problema según el versículo de Juan 10:10? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros asumimos que el ladrón es el diablo. Y eso no está ahí en ese versículo. Una de las reglas de la interpretación en la Biblia es mirar el contexto. Lo primero. Segundo, según Apocalipsis, capítulo 22, los últimos versículos dicen, ni le añada ni le agregue a las escrituras. Así que si en el versículo no dice diablo, no está hablando del diablo. Pudiera hablar del diablo, pero si ahí no dice el diablo vino a robar, matar, destruir, no tenemos derecho nosotros de añadirle a ese versículo el diablo vino a robar, matar, destruir. Eso es una forma incorrecta de citar las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mirar el contexto inmediato para entender qué es el ladrón o quién es el ladrón. Porque creo que si encontramos quién es el ladrón, vamos a entender la raíz del problema. Porque ¿qué está haciendo este ladrón? Está robando la vida de los creyentes. Está robando el avivamiento que debiera haber en la iglesia. Entonces, ¿quién es el que está robando el avivamiento? ¿Quién es el que pudiera estar destruyendo el avivamiento, matando el avivamiento? Si encontramos esto, pues vamos a tener la respuesta. Bueno, la Biblia se explica a sí misma, así que si leemos el versículo 1, vamos a encontrar quién es el ladrón. Dice Juan capítulo 10, verso 1.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Bueno, ahí no nos está nombrando al diablo, está nombrando a alguien que no entra por la puerta. Ahora, voy a leer otro versículo y ya les explico esto. Versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, está diciendo Jesús, ladrones son y salteadores. Dice versículo 8, pero no los oyeron las ovejas. O sea, eran personas que les hablaban a las ovejas. Si usted observa, aquí tenemos varias cosas. Lo primero, el contexto no solo es inmediato, tengo que ver el contexto general. Cuando yo veo el contexto general de un texto, me voy a encontrar con dónde comienza la historia, dónde termina la historia. Interesante, pero el capítulo 9 y el capítulo 10 de Juan son un solo capítulo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que en el capítulo 9 Jesús sana a una persona en el día de reposo y los religiosos vienen a perseguir a esa persona. Finalmente llaman a su papá, a su mamá, hay toda una discusión. Terminan echando a ese muchacho que Jesús lo sanó de su enfermedad, pero que le había dicho que cargara su capa, y por cargar la capa en el día de reposo literalmente lo echaron del templo de la iglesia, llamémoslo así en términos coloquiales para nosotros. Lo echaron de la iglesia, los pastores lo echaron de la iglesia por cargar su capa, por no cumplir con el rito, la religión, con las normas, etc. Ahora, Jesús entonces viene a intervenir y los últimos versículos del capítulo 9 empieza a hablarle a los religiosos, fariseos, saduceos, a la gente religiosa de su época, a los sacerdotes, que le están criticando por lo que él está haciendo sanidades en el día de reposo. Entendemos entonces, y cuando volvemos y leemos, entendemos en el versículo 1 que los verdaderos ladrones entonces son ¿quiénes? Este sistema religioso. Pero, ¿qué es ese sistema religioso? Son personas que han entrado dentro del redil, pero no han entrado por la puerta. 1. 2. Son personas que han entrado en el redil y las ovejas los ven como pastores porque ellos les hablan, ¿cierto? Esos pastores están continuamente hablándole a las ovejas, pero son personas que no han sido autorizadas por Jesús. Así que lo que encontramos aquí es lo siguiente, pensémoslo. Imagínense usted un redil, Jesús es la puerta. Eso indica que Jesús es el Salvador, Jesús es el pastor, pero estos personajes se han saltado por otro lado, no han entrado por la puerta, es decir, ellos no han entrado a través de Jesús. Implica entonces líderes religiosos que no han nacido de nuevo, pero están dentro del redil hablándole a las ovejas y son sacándose a las ovejas para sus propios intereses. ¿No es eso lo que está pasando en Colombia? ¿Cuántos pastores que no han nacido de nuevo? ¿Qué terminan haciendo? Robando, matando, destruyendo el avivamiento, llevando a las personas a conocer de angelología, demoniología, escatología, de todas las logías, pero no pueden presentar a Cristo porque ellos mismos no tienen a Cristo como su Señor, no tienen a Cristo como su Salvador. Cristo no es su pastor, entonces como no tienen pastor, ellos se las dan de pastores de otros sin haber nacido de nuevo, y 2, sin tener la voz del pastor, sin tener la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios para sus intereses personales. Terminan siendo, ¿qué dice Juan? Pastores asalariados, que huyen cuando viene el lobo, es decir, que realmente no les interesan las personas, no están dispuestos a dar su vida por las personas. Ahora, eso es un problema bastante grave, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque lo que ha pasado en Colombia es eso. En Colombia el cristianismo creció de forma demográfica. Lo que entendemos es que muchos, cuando usted lee la historia de la iglesia en Colombia, usted va a darse cuenta que vinieron misioneros de muchos países, de diferentes regiones, a diferentes lugares también de Colombia, y venían a predicar el evangelio a las personas. Muchos de esas personas, estoy hablando de unos 50, 60, 70 años atrás, campesinos que a duras penas sabían leer, escribir, oprimidos por la religión tradicional, obligados a pensar de cierta manera. Y estos misioneros predican el evangelio, sacan algunas personas, ellos nacen de nuevo, estas personas, y las preparan como pastores. Pero como hay tanta persecución, muchos de esos misioneros tuvieron que irse y dejar esos pastores locales que a duras penas leían y entendían lo que leían, pero tenían ya corazón, porque habían nacido de nuevo, tenían el Espíritu Santo, querían predicar, así que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y en Colombia la iglesia se ha formado de esa manera. Como la iglesia se ha formado de esa manera, de alguna manera es igual que lo que nos pasó a nosotros en nuestra crianza de familia. Nuestros padres hicieron con nosotros la letra con sangre entra, y entonces a punta de correa, de juguete, nos formaron. Y muchos pastores ancianos bien intencionados pues también formaron a la gente así. Y eso degeneró en un tipo de creyentes que de alguna manera nos acostumbramos a cargarle la maleta a otro, a creer que todo se basa a pulso de fuerza, pero de fuerza humana, no dependiendo de Dios, no dependiendo del Espíritu de Dios, sino dependiendo de nuestras estrategias. Así que tenemos una iglesia en Colombia que depende más de los modelos eclesiásticos, de las estrategias humanas, que del Espíritu de Dios, que funcionan más como organizaciones que como un organismo, es decir, que funcionan más como una empresa, como estructuras piramidales, que bajo la guía del Espíritu Santo, y como un cuerpo, que es lo que debiera funcionar, porque hay una diferencia entre una organización y un organismo. Y en esencia la iglesia se ha convertido en una organización, en muchos sentidos muy política, en muchos sentidos muerta, en muchos sentidos simplemente de activismos. Y entonces la gente se la pasa de actividad en actividad, se le sonsaca plata por cada actividad, pero la gente entra y sale y sigue vacía. La gente entra y sale. Por eso dice la Escritura, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque no tienen la voz del pastor, no tienen una palabra que llene sus corazones, no tienen una palabra que llene sus vidas. Así que reemplazan, como necesitan mantener el estatus del mover, porque hubo un mover en Colombia muy bonito, pero eso se fue apagando. Entonces, para mantener el mover, se invierte en música sugestiva, se invierte en mensajes muy técnicos de punto 1, punto 2, punto 3, y te doy 3 ideas para salir de la pobreza y 3 ideas para sanar de tal cosa. Y es más un positivismo, es más un tipo de evangelio muy light, ¿no? Muy diluido, que no está llenando el corazón, que no está llenando la vida. Las ovejas están aguantando hambre. Las ovejas están necesitando al verdadero pastor, que es Cristo. Muchas personas están migrando de una iglesia a otra buscando verdadero alimento y no lo encuentran. Y esto lo estamos viendo aquí en Colombia. Así que llegó el tiempo, y con esto voy a ir concluyendo este mensaje, porque lo que Dios me ha inquietado hacer es empezar a compartir con ustedes acerca del avivamiento, tal vez a meter el dedo en la llaga para muchos, pero quiero hacerlo, quiero obedecer a Dios y quiero seguir las indicaciones de Dios, de empezar a traer luz, a poner esa linternita y dejar que la palabra de Dios alumbre y mueva corazones, mueva vidas, y que empecemos a concientizarnos de nuestra realidad, que como Nehemías podamos salir en medio de los escombros y decir, venga, las cosas están así y no pueden seguir así. Algo tiene que cambiar. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, es nuestra responsabilidad. Partamos por la cabeza, porque sí,
Ok, Dios puede hacer un juicio en Colombia y librarnos de este sistema político corrupto, de un sistema como el de Venezuela, ¿cierto? Como Cuba, como China. Dios puede librarnos de esto y lo va a hacer. Y yo creo firmemente que Dios lo va a hacer. Ya se están dando pasos. Algo está empezando a suceder y a moverse allí a nivel espiritual. Dios está trabajando a favor de su iglesia, pero a nosotros nos corresponde nuestra parte. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios siempre comienza por su casa. Así que decía alguien que nos agarren confesados, decían los abuelos, que nos agarren confesados a nosotros, los creyentes, los que estamos viendo, los que estamos despertándonos, que arranquemos nosotros a concientizar a nuestros hermanos de su vida espiritual. Yo trabajé con un libro, creo que lo tengo acá en mi biblioteca, se llama Una vaca en el garaje, porque hay muchas vacas de garaje. Tengo un dicho y es que meter una vaca en un garaje no la convierte en automóvil. Lo mismo, meter una persona dentro del salón de una iglesia no la convierte en cristiano, no la convierte en evangélico. Tiene que nacer de nuevo. Este mensaje tiene que extenderse. Venga, hágase la pregunta. ¿Ya nació usted de nuevo? Y ayude a otros a hacerse la misma pregunta, porque mientras una persona no entienda el nuevo nacimiento, no entienda lo que Cristo hizo por ella, va a vivir engañada como Nicodemo, que era un gran teólogo, que era un gran maestro, que era un hombre generoso, que había ayudado a construir la sinagoga, que cumplía la ley, que era una excelente persona, era alguien del pueblo, eso significa su nombre, era alguien aprobado por el pueblo, pero no había nacido de nuevo, estaba muerto. Entonces, no podemos pedirle un avivamiento a una iglesia muerta. Solo se puede vivir un avivamiento en una iglesia viva, pero para que haya una iglesia viva, tiene que haber un despertar, tiene que haber un levantarnos y tiene que haber un alumbrar que Cristo va a traer. Y lo que va a traer ese alumbrar es, porque lo primero que la luz va a hacer es sacar a la luz, valga la redundancia, lo que hay oculto en nosotros, en nuestros corazones. Así que el llamado de la iglesia en este tiempo en Colombia es a una santificación. Ese es el lema que le pusimos a nuestro ministerio, trabajando por un avivamiento de santidad. Aquí no se trata de si usted tiembla cuando el pastor le toca o si se cae y se revuelca en el suelo o si usted canta 1000 canciones maravillosas, pero su vida sigue igual. No puede ser eso, de ninguna manera, porque el evangelio es consistente. Así que el llamado de Dios es a un tiempo de santificación y creo que si alguien evoca esa misión es Juan el Bautista, porque su mensaje es muy claro y muy sencillo y creo que pudiera resumir exactamente este mismo mensaje. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje para hoy. Ese es el mismo mensaje para la iglesia el día de hoy, para usted, para mí, para su congregación. Si usted es pastor, si usted es líder, si usted es un hermano en una iglesia, concienticémonos, estamos realmente arrepentidos, estamos viviendo realmente como Dios quiere que vivamos, estamos pensando como Dios quiere que pensemos, estamos haciendo las cosas como Dios dice, porque no podemos hacer las cosas mal y pensar que vamos a tener buenos resultados. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Así que hoy mi llamado en el nombre de Jesús, iglesia despierta. Iglesia de Cristo despierta. Es el tiempo de que nos concienticemos de que el ladrón no es el diablo. No es si el diablo nos persigue. No, eso es una mentira. Porque el diablo tiene sus ministros y sus ministros ahí es donde a través de ellos es que está afectándonos. Así que necesitamos distinguir entre un ministro de Dios y uno que no es de Dios. Eso dice Malaquías, que los verdaderos creyentes discerniremos entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Así que necesitamos empezar a destapar esa olla podrida, porque no podemos seguir aplaudiendo a los malvados. La Biblia dice que no aplaudamos a los malvados. No podemos seguir patrocinando personas que realmente están haciendo del evangelio un negocio, un comercio. Necesitamos despertarnos, iglesia. Dios quiere traer un avivamiento, pero hay que sacudir las cobijas, hay que escarbar debajo del tapete, hay que buscar qué es lo que está funcionando mal, pero si nosotros vamos al sentido lógico, tenemos que arrancar por la cabeza.
porque es lo que Dios dice. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Somos los pastores, ministros, líderes, los primeros que tenemos que concientizarnos. Y aún siendo pastores, esa debiera ser la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ya nací de nuevo? Porque si yo soy un muerto predicándole a otros muertos, nos fregamos todos. Pero si soy un vivo predicando de un Dios vivo, de un Salvador vivo, de un Cristo vivo, algo va a tener que cambiar. Voy a dejar de estar jaloneando ovejas, empujando ovejas, obligando a las ovejas, manipulando ovejas. Y el Espíritu de Dios va a mover las cosas, porque la Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando realmente nosotros damos a conocer a Dios, a las personas, y las personas conocen a Dios, el pueblo solito se esforzará y actuará. No se trata de manipular, no se trata de obligar, no se trata de empujar, no se trata de a rajatabla el domingo, aquí no me falla ninguno. No. Congregarse, dice la Biblia, que es estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ese es el llamado que estamos extendiendo, que empiece a haber un avivamiento, que empecemos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos para que empiecen a suceder como Dios quiere que suceda. Que podamos unirnos todos en oración pidiendo a Dios, Señor, examina mi corazón, conóceme, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo.